Volvemos después de la pausa y entramos en un espacio para conocer aspectos salientes siempre del mundo académico. Tenemos mucha presencia nosotros de distintas carreras de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy nos abocamos a Derecho con una particularidad que nos viene a presentar el doctor Marcelo Ramírez, que es docente de la Facultad de Derecho, ya me van a decir bien si es Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, creo que es la denominación, abogacía para ser más claro, y uno de sus alumnos que es Leandro Sosa. ¿Qué es lo que nos vienen a contar? Que van a estar participando de una competencia de litigación en el ámbito de lo que sería el derecho en la faceta penal, si no estoy equivocado. Doctor, muchas gracias por visitarnos, también por estar con nosotros, casi doctor ya, en las instancias finales. Bueno, cuéntenos de esto, que la verdad para mí es novedoso, pero que ya tiene varios años de existir y de participar incluso en la UNE, ¿no? Exactamente. Nosotros participamos de un concurso nacional universitario de litigación oral penal organizado por el INESIP, que es el Instituto de Estudios en Ciencias Sociales y Penales, que a través del CENLU, que es el Centro de Litigación Universitario, organiza estos simulacros de juicios en donde compiten universidades del país y algunas del extranjero, como ser Chile, Colombia y Uruguay, ¿sí? Aproximadamente este año, que es la 14ª edición exactamente, participan aproximadamente 27 universidades. Lo que se busca es que se pueda promover el sistema de justicia, el sistema acusatorio al nivel federal y a su vez la implementación de lo que es el juicio por jurados. Para eso justamente con estos estudiantes lo que se hace es formarlos en cuanto a lo que es litigación oral penal para que ellos en el momento en que reciban un caso ellos lo puedan analizar, puedan hacer la clínica del caso, aplicar lo que es la dogmática penal, el derecho procesal penal y las técnicas y destrezas en litigación oral penal. Son en 2 etapas, las primeras se realizaron ya en audiencias virtuales, donde participan en una audiencia preliminar en uno de los 4 casos que se van a litigar, donde se discute básicamente los términos de la acusación, es decir, cuando una persona está acusada de un delito necesita saber de cuáles son los hechos por los cuales se le acusa, y también se discutió acerca de las pruebas que se van a trabajar en juicio. Eso sobre lo que se discute, ¿lo propone la universidad o desde el organismo organizador van proveyendo, digamos, sobre cuál van a competir, digamos? Porque son casos, ¿no es cierto? Exactamente, son casos que te entregan como si fueras legajos de investigación, que es lo que se conoce técnicamente acá. Te mandan los casos hipotéticos y lo que te dicen para trabajar en las audiencias preliminares: hagan la clínica del caso, elaboren su acusación, vean qué pruebas van a ofrecer y empiecen a discutir. También se discute algo que son las medidas de coerción o medidas cautelares, es decir, por ejemplo, una prisión preventiva o alguna otra medida que pueda afectar a la persona que es imputada y acusada ya en esta etapa, digamos, del delito. Y lo que se empiezan es una de las universidades elaboran sus estrategias y ven qué es lo conveniente o no. Una vez que se cierra esta etapa de discusión en tanto acusación, control de prueba y las medidas cautelares, ellos tienen evaluadores que son docentes capacitados que lo que hacen son dar devoluciones para aumentar el crecimiento de los estudiantes que participan. Claro, esto siempre es un rol. A ver, porque en las instancias de juicio están los que son acusadores, están la defensa, está el Ministerio Público. ¿Estos roles se contemplan? Exactamente, exactamente. En este caso tenemos 2 roles, la defensa y la fiscalía, ¿sí? El fiscal es el que se encarga de llevar adelante la acusación, y la defensa obviamente de defender los derechos de su defendido presentando una versión paralela, que es lo que se conoce dentro del ámbito del derecho, específicamente la litigación, son teorías del caso. Cada uno presenta su versión de los hechos. La versión que sea más creíble para el juzgador después va a ser seguramente la más que resulte creíble y más ganadora. Sustentada en evidencias. toda la evidencia, ¿no? ¿Y cómo te trata esta instancia de tu formación, digamos? ¿Encontrás herramientas en todo lo que te ha aportado hasta ahora la carrera? Bueno, justamente la litigación, como bien lo estábamos hablando antes de entrar a la entrevista, es una amalgama, es poner en práctica
tres ejes centrales. Primero, el derecho penal sustancial, o sea, el estudio que se hace del Código Penal y las leyes penales. En segundo lugar, lo que es el derecho procesal penal, que también hoy en día está muy en boga con las últimas modificaciones y demás, y el nuevo sistema que está rigiendo acá en la provincia de Corrientes y a nivel federal. Y por último, esta materia que es litigación penal oral, donde se hace un ensamble de todo eso, de toda esa base teórica y se lo vuelca a la práctica. Y es una instancia para el abogado que el día de mañana se quiere dedicar a lo que es la litigación penal oral, es una instancia fundamental e imprescindible, porque es donde en definitiva se reúne todo lo que vino estudiando de esa área del derecho, que es el derecho penal. Cuando entran en esta instancia ya se rigen, decíamos, por el Código Procesal Penal del orden federal. Nosotros renovamos hace poco, pero también se renovó, claro, ¿no? Tenemos dos sistemas, el federal, donde ya está entrando, como señalábamos, en vigencia en distintas áreas del país. Actualmente todavía todo lo que es esta circunscripción federal de la provincia de Corrientes todavía no estaría en vigencia en el orden federal, pero la provincia de Corrientes a nivel local, recordemos las provincias tienen justicia locales, sí, acá ya tiene el sistema acusatorio adversarial, que es básicamente un modelo, se siguió el modelo del sistema federal con algunos retoques, algunas modificaciones. El camino de la docencia con esta instancia permite otras miradas, ¿no? Otros niveles de evaluación en la selección, pero después, cuando el que resulta seleccionado comienza a enfrentarse a otras situaciones. Claramente tienen que enfrentarse con otras competencias, con otros alumnos, ¿no? ¿Cómo vive eso el docente? Nosotros llevamos dentro de la cátedra un trabajo muy intensivo con todos los estudiantes. Ellos saben perfectamente de que no hay un día específico para trabajar lo que es la litigación a la hora de prepararnos para esta instancia de concurso. Son todos los días, en algún momento, en algún horario, tenemos que trabajar algo de lo que es litigación. Tienen que analizar el caso, saber armar sus estrategias, tienen que aprender a hacer las presentaciones de los casos, cómo producir la prueba, porque uno ve en un juicio y dice, bueno, me separa el abogado y empieza a preguntar. No, hay una forma de preguntar. Si vos no cumplís con esos requisitos a la hora de preguntar, es muy objetable por la contraparte. El abogado no puede introducir información, entonces tiene que saber preguntar al testigo para que sea el testigo quien dé la prueba. Entonces son todas esas técnicas y destrezas las que aprenden los estudiantes y las que la trabajamos de manera intensiva, es decir, ellos no tienen fines de semana, es trabajar de lunes a lunes. Claro, en algún momento todo esto se hacía escrito, ¿no es cierto? Y hoy todo es oral, por eso todavía mucho más medido todo, ¿no? Porque una palabra que no corresponde, una frase que no corresponde. Hay un caso, el del juicio de Johnny Depp, en el que la abogada que le defendía a Johnny Depp le formula a la esposa, que estaba en por el divorcio, ¿no es cierto? Y además unas acusaciones muy graves que tenía en ese momento, le hace una pregunta si él le había conseguido la audiencia con la que logra un papel de una película, y la respuesta la pone en evidencia a ella y con eso se invalida todo, digamos, cayó todo. Claro, cuando estamos en etapa de juicio lo que se discute es la credibilidad de la prueba, qué tan creíbles son las pruebas que vos ya presentaste. En las audiencias anteriores lo que se busca es filtrar un montón de cosas, por ejemplo, si la prueba es sobreabundante, si ha sido obtenido o no de manera legal, si es pertinente o no con los hechos que se van a discutir dentro de esas audiencias. Una vez pasado por ese filtro, que es la audiencia preliminar que te contamos hoy que se realizó de manera virtual, directamente vamos a un juicio a discutir información de calidad. Y esa información de calidad que se debería discutir en juicio, no siempre pasa obviamente, pero la que se debería discutir en juicio es en cuanto a la credibilidad de la prueba. ¿Qué tan creíble es esta prueba para sostener estos hechos que vos me estás contando? Sí, perfecto, yo te escuché perfectamente que vos me relataste esos hechos en las palabras del abogado. Ahora bien, mostrame en prueba, tráeme a los testigos, mostrame la prueba material, mostrame los documentos que digan que realmente eso que vos estás afirmando es cierto. Entonces, eso es lo que aprenden a trabajar. Incluso nuestros ex alumnos han realizado pasantías y han trabajado con fiscales, con defensores a la hora de sus armados de casos. Claro. Son un material muy importante para la formación, para la contribución a nuestro sistema de justicia. Claro. Estamos hablando de que esto es una instancia, que es una competencia,
¿Cómo se dan las continuidades, digamos? Porque ya tuvieron una preliminar, ahora van a otra instancia. ¿Cómo siguen las instancias y cómo se elige si hay un ganador? No sé cómo se determina todo eso. De las 27 universidades que participan, donde se cuenta con la organización con más de 350 estudiantes que realizan diferentes roles, lo primero que hacen es, bueno, trabajan las audiencias preliminares, pasada la audiencia preliminar ya van a la fase presencial que se desarrolla ahora del 4 al 8 de noviembre en la ciudad de Pergamino, y luego de eso se realizan instancias de juicio. Más de 70 audiencias, aproximadamente 70 audiencias de juicio son las que se realizan y van avanzando, es decir, primero tenemos las rondas generales de esas universidades que han pasado la ronda general, pasan a lo que son los cuartos de finales, luego de los cuartos de finales pasamos a la semifinal y en la final se enfrentan los equipos ganadores, ¿sí? Nosotros con la Universidad Nacional del Nordeste siempre hemos mantenido un buen nivel, siempre hemos quedado entre las mejores universidades. Incluso el año pasado hemos llegado a la instancia de la semifinal. De la semifinal y por una centésimos, era 0,1 centésimo, fue que no llegamos a la final. Pero realmente fue un juicio que fue muy bien desarrollado por nuestros estudiantes y que han mostrado un excelente manejo en cuanto a las técnicas y destreza de la litigación oral penal y obviamente de lo que es el conocimiento del derecho penal y en el análisis y la clínica del caso. Leandro, cuando después ya seas profesional, te incorporás a un estudio o formás tu propio estudio, trabajás con equipo en cualquiera de los dos casos, ¿no? Acá en esta instancia en la que vas a participar, vos te estás nutriendo con tus compañeros, con otros profesores, ¿podés armar así una estrategia entre compañeros, digamos, un equipo para trabajar en los casos? Sí, por supuesto. De hecho, como bien señalé hoy, esto de la litigación es la antesala a la salida al ejercicio de la profesión. Claro. Y más aún en estos sistemas orales, que como bien hoy destacaste, donde se requiere cierta preparación, no ir a las audiencias a improvisar, esta fase como antesala a ese ejercicio profesional es fundamental. Y el trabajo en equipo, porque detrás de cada preparación del caso no hay un trabajo individual, sino que es saber trabajar en equipo, saber diseñar la estrategia que se va a desarrollar en el marco de las distintas audiencias que requiere el proceso penal, y todo eso obviamente requiere una preparación, un trabajo continuo. Claro. Y te prepara directamente para el ejercicio de la profesión, más allá de que después hay algunas particularidades de la práctica que obviamente se aprende en el día a día. Esto también es fundamental, por supuesto. En el caso de él, ¿qué rol que le toca asumir, digamos, en la competencia? ¿Él va a ser defensor o él va a ser del Ministerio Público? En este primer caso nos toca, somos 2 litigantes, en realidad vamos 6 litigantes en total, se forman 3 duplas. Nuestra dupla, que estamos con Juan Martín Rezuagli, estamos en este caso asignados con el rol de defensor, somos defensa, pero en alguna instancia y con otro caso, también tendremos el rol de fiscalía ya allá en la instancia presencial en Pergamino. Claro, y allí cuando en ambos casos, digamos, defensor o Ministerio Público, ¿pueden hacer interconsultas? Porque los casos a veces son tan complejos que requieren una pericia especial de otra rama, digamos, ¿no? ¿Eso se puede apelar o está limitado? Esas metodologías, por ejemplo, son las que nosotros les enseñamos a ellos a la hora de trabajar un caso. Claro. El abogado, como siempre digo, es un abanico de conocimiento. El abogado tiene que conocer de todas las ramas porque el abogado está metido en la vida, en todos los lugares que vos te imagines de la vida de una persona está metido un abogado. No me pregunte cómo hacemos, pero lo hacemos. Y a la hora de trabajar un caso penal interfieren diferentes disciplinas. Y cuando, por ejemplo, trabajamos con una pericia médica, necesitamos acudir a un médico para que nos pueda traducir esa información en palabras que nosotros podamos entender por qué. Porque luego nosotros tenemos que saber transmitir esa información al juzgador, que es a quien nos interesa producir la información. No solo necesitamos el manejo de una buena oratoria, de aprender a filtrar la información, de aprender a analizar un caso, sino también tenemos que saber traducir esa información. Muchas veces decimos, sí, hay un término técnico que es una cianosis. Una cianosis, por ejemplo, es la falta de oxígeno tenía en la zona del cuello. Bueno, entonces ahí ya le da una hipótesis de cuál podría haber sido la causa de la muerte de la víctima. Exactamente. Y esa información es la que nosotros tenemos que aprender a trabajar, porque el secreto en los casos está en los detalles. Si vos sabés trabajar los detalles, si vos sabés filtrar la información, si vos sabés armar los casos,
es muy probable que llegues a tu objetivo, que es convencer al juzgador de que tu versión es la más creíble y obtener una sentencia favorable. Que eso es básicamente lo que buscamos, es tratar de convencer para que nuestro caso sea el ganador. Ahí estamos viendo parte de todo lo que se ha ido circulando en materia de comunicación, con flyers, con distintos formatos. Muy interesante todo. ¿Qué rama a vos te atrae, Lea? Porque el profesor está entusiasmado en todo lo que es penal, obviamente porque es docente de esa área, pero a lo mejor a vos te gusta otra rama del derecho. No, de hecho yo más que seguro me dedico al derecho penal ya de parte general, que es la primera materia de derecho penal en la facultad. Siempre decimos, el estudiante que pasa por la facultad y algo no le mueve penal, o lo que es el procedimiento, el trámite judicial, es importante. Yo particularmente entiendo que ahí está mi vocación, y por eso de eso fue lo que motivó a que me tirara a esta orientación que es litigación penal oral. Bueno, con el profesor y el alumno, ¿no? Marcelo Ramírez, y también con Leandro Sosa, dentro de lo que es esta instancia de competencia. Esperemos que puedan dar batalla, porque de eso se trata, son batallas judiciales. Hay tanto en la historia, hay tanto en la película, hay tanto en la realidad, que supera toda la ficción siempre. Y espero que podamos tener buenos resultados a breve, después, para seguir ampliando. Sí, es cierto. Esto, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio. Ahí también acabo de ver el logo. Nosotros dentro de la universidad formamos un equipo, que es el equipo que se encarga de formar a los estudiantes en lo que es esto, de la litigación oral penal, que es el equipo de Litiga UNE. Si vieron el cocodrilito con el sol, bueno, eso es... Dígame que es un yacaré, no un cocodrilito. Yacaré. No, es cierto, yacaré. No, claro. Yo me equivoqué, Yacaré es. No pasa nada, acá entre nosotros no. Bueno, gracias a los dos por estar, por traernos estas novedades, estas instancias de lo que significa, ¿no? Así se entrenan los futuros abogados. Más vale tenerlo agendado y que te defiendan y no que te acusen. Gracias.